La Guerra Fría, el complejo enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se caracterizó por la dificultad tanto de la guerra como de la paz. El conflicto directo, potencialmente letal para ambos protagonistas, se evitó gracias a complejas maniobras periféricas destinadas a debilitar al adversario, como la guerra psicológica, la creación de zonas de seguridad cerca de las fronteras enemigas, el espionaje tecnológico, la manipulación de los aliados enfrascados en guerras de alcance limitado o el agotamiento económico por la carrera armamentística. La Unión Soviética apoyaba a grupos guerrilleros y movimientos de descolonización de todo el mundo, mientras Estados Unidos creaba alianzas regionales con el fin de contener el avance del comunismo, sobre todo en el Pacífico, el sudeste asiático y Oriente Medio. Con la excusa de eliminar el peligro de contaminación ideológica por parte del adversario, en ambos bloques la psicosis y el terror generaron una severa represión interna que sirvió para mantener en el poder a dictadores sin escrúpulos. Las juntas militares de Grecia, Turquía, Irán o América Latina y la deportación masiva a los campos de trabajo de Siberia, conocida como Gulag, son prueba de ello. En mayor o menor medida, todos los países debieron optar por una de las dos potencias, y en pleno apogeo de la Guerra Fría, el mundo se fracturó en bloques. La política de coexistencia pacífica sin renunciar al enfrentamiento ideológico, propugnada a partir de 1956 por Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, fue entendida en Occidente como el comienzo de la distensión. Khrushchev deseaba dinamizar la economía soviética y recuperar al país del retraso agrícola y tecnológico en que lo había sumido el stalinismo. El comercio con Occidente, además de corregir tales insuficiencias, estaba destinado a reducir su sentimiento de amenaza y deslegitimar la posición norteamericana de contención del comunismo. La apertura diplomática del régimen y la supresión del Cominform parecía demostrar la seriedad de la política de Khrushchev, por lo que Mao denunció esta actitud de renuncia frente al imperialismo estadounidense y rompió relaciones con la Unión Soviética. Sin embargo, la actitud de Khrushchev pronto se reveló muy ambigua, pues sus discursos solían ser desmentidos por la práctica. El Pacto de Varsovia acentuó la presencia militar soviética en los países del este, a los cuales también impuso el Comecon, un mercado común comunista que extendió la planificación económica soviética a sus satélites. Por otro lado, apoyó a Nasser cuando en 1956 nacionalizó el Canal de Suez, provocando la intervención de tropas francesas y británicas, e intervino en Hungría para derrocar el régimen aperturista de Imre Nagy. Pero más grave fue la reactivación de la cuestión berlinesa en 1958 al exigir la retirada de los países occidentales y, ante su negativa, ordenar en 1961 la construcción de un muro que impidiese la huida de los alemanes del este. La crisis de los misiles en Cuba en 1962 supuso el fin de la política de coexistencia pacífica y puso en serio peligro las incipientes conversaciones de desarme. Después de la Segunda Guerra Mundial, la relación de las colonias africanas y asiáticas con las potencias europeas se había modificado. El surgimiento del Tercer Mundo en la Conferencia de Bandung de 1955 supuso la condena del colonialismo en todas sus manifestaciones y la defensa de la igualdad de razas y la cooperación internacional. Diversos países adoptaron la iniciativa de independizarse con el apoyo de Estados Unidos, la Unión Soviética y la ONU. En el área musulmana, Sudán, Túnez y Marruecos lograron su independencia a lo largo de la década de los 50. Francia tuvo que reconocer en 1960 la independencia de todas sus colonias a pesar de la oferta de autonomía dentro de la Unión Francesa. En cambio, la zona de dominio británico vivió un proceso más gradual desde 1957. No obstante, los europeos se resistieron a abandonar ciertos territorios y se enfrentaron a movimientos armados. Así, Francia combatió a los independentistas malgaches y sobre todo a los argelinos, pues consideraba el caso de Argelia como un asunto interno. Bélgica reprimió el nacionalismo del Zaire, Ruanda y Burundi. Reino Unido se enfrentó a la rebelión de los Mau Mau en Kenia. Y Portugal se opuso a unos tenaces movimientos guerrilleros en Angola y Mozambique que consiguieron la independencia en 1974. España vio en 1975 cómo la Marcha Verde organizada por Hassan II ocupaba el Sáhara Occidental, sin tener en cuenta la opinión de sus habitantes.
El comunismo y la socialdemocracia fueron las alternativas políticas más comunes en la Nueva África. Si bien en algunos países la transición se efectuó sin grandes sobresaltos, la ausencia de tejidos industriales y profesionales cualificados, así como lo artificioso de muchas fronteras y los lazos económicos neocoloniales, provocaron numerosos desórdenes y enfrentamientos agravados por la Guerra Fría. La década de los años 60 se caracterizó por revueltas sociales que provocaron un cambio en la mentalidad de la mayoría de los países industrializados. La campaña por los derechos civiles de colectivos marginados y la lucha contra las desigualdades económicas en Estados Unidos inició este periodo de reivindicación. La integración de la población negra dio origen a fuertes movimientos de protesta, entre los que destacaron el violento Pro-Unidad África-América, liderado por Malcolm X, y otro pacífico, el Movimiento por los Derechos de los Ciudadanos Negros, encabezado por Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz en 1964. Aunque ambos fueron asesinados, tales movimientos tuvieron como consecuencia los programas contra la pobreza y la discriminación del presidente Kennedy y de su sucesor Johnson. Por otro lado, muchos jóvenes rechazaron el culto al dinero y la sociedad de consumo, exigiendo más respeto a la libertad individual y proclamando la neutralidad, el ecologismo, el antimilitarismo y el anticolonialismo. Al mismo tiempo, la relajación de las costumbres se reflejó en la moda y el rock, liderados a mediados de la década por la juventud británica. El germen del descontento llegó a Alemania, Italia y Francia a finales de los 60, y avivó la convocatoria de manifestaciones, huelgas y ocupaciones mediante eslóganes imaginativos por las juventudes de distintas corrientes de la izquierda. Pero fue en México donde se produjeron los acontecimientos más graves cuando el ejército reprimió las manifestaciones estudiantiles, causando decenas de muertos y un centenar de heridos. La crisis de los misiles de Cuba pudo resolverse, pero el mundo entero tuvo la sensación de haber escapado por muy poco a una tercera guerra mundial. Uno de los síntomas de esta crisis fue la creación en 1963 del simbólico teléfono rojo, que comunicaba a los dos hombres más poderosos del mundo. Inmediatamente comenzaron las conversaciones para la limitación de arsenales, y en 1972 ambas potencias llegaron al acuerdo SALT-I, por el que aceptaban la limitación de misiles antibalísticos y la reducción de fuerzas convencionales en Europa. Esta fase de distensión se culminó en 1975 con la Conferencia de Helsinki sobre Seguridad y Cooperación en Europa, a la que asistieron 35 naciones europeas, Estados Unidos y Canadá. El acta final sustentaba el fortalecimiento de la seguridad europea, el desarrollo de la cooperación económica y técnica y la defensa de los derechos humanos. En este ambiente nacieron nuevas potencias cuyo poder no era militar, sino económico. Así, los países productores de petróleo fueron capaces en 1973 de provocar una seria crisis que llevó la economía mundial a un periodo de recesión e inestabilidad social. El masivo movimiento de los países no alineados, creado en 1961, consiguió acelerar la descolonización, aunque no tuvo suficiente peso en las conferencias de desarme. En Asia, el resurgimiento de Japón motivó tal crecimiento económico que llegó a ocupar el tercer puesto entre los grandes. Este milagro económico fue emulado por Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong. Sin embargo, la tercera gran potencia iba a ser una entidad de carácter supranacional que se venía gestando desde los 50, la Comunidad Económica Europea. El 25 de junio de 1950 las fuerzas norcoreanas invadieron Corea del Sur, iniciando la Guerra de Corea. 2 días después, las Naciones Unidas aprobaron una resolución urgiendo a los miembros a detener a los agresores de Corea del Norte, y los Estados Unidos respondieron. Las Naciones Unidas ordenaron el bombardeo de objetivos estratégicos en Corea del Norte. A pesar de que tropas y equipo de diferentes naciones miembros lucharían en nombre de las Naciones Unidas, Estados Unidos tenía el mando de la operación. El presidente Truman asignó al general Douglas MacArthur como comandante de las fuerzas de las Naciones Unidas. A pesar de las expectativas de oposición, la primera división de caballería de Estados Unidos estableció fácilmente posiciones. Su primer trabajo fue proteger Pohang de las tropas norcoreanas que avanzaban hacia el sur sobre la costa este. Más allá de la costa de Corea del Norte, la flota aliada bombardeaba su posición.
A pesar de que las tropas rusas no se encontraban entre los invasores de Corea del Sur, Truman culpó a la Unión Soviética de patrocinar a la comunista Corea del Norte. Después de liberar Corea del Sur, MacArthur ordenó a sus fuerzas que cruzaran el paralelo 38 con la esperanza de unificar Corea. Desafortunadamente, esto provocó que China entrara en la guerra. Más de 1 millón de soldados chinos hicieron que las fuerzas de las Naciones Unidas se retiraran hasta la base de la península coreana. Atrapados tras las líneas enemigas, los marinos tuvieron que esperar que las provisiones les llegaran por aire antes de pensar en cómo salir de allí. Eventualmente, las fuerzas estadounidenses y aliadas volverían a llegar al paralelo 38. El 27 de julio de 1953, ambos lados acordaron un armisticio. La guerra de Corea tuvo un precio muy alto, particularmente para los coreanos y chinos. También Estados Unidos pagó un precio alto, perdiendo casi 54.000 soldados. En total, más de 1 millón de personas perdieron la vida durante esta guerra. Pero la situación política entre Corea del Norte y del Sur terminó exactamente igual que el día anterior al 25 de junio de 1950, cuando la guerra comenzó. Corea estaba otra vez dividida por la mitad a la altura del paralelo 38. El 1 de noviembre de 1952, Estados Unidos hizo explotar la primera bomba de hidrógeno. La bomba, que se llamó Mike, estuvo bajo la observación de los 4 grupos que llevaron a cabo la prueba: la Armada, la Naval, la Fuerza Aérea y el contingente de científicos. Esta película fue editada para excluir cualquier información clasificada y fue exhibida 2 años después de que la bomba explotara. Desde los helicópteros, los observadores podían ver claramente que la isla estaba totalmente aplanada. No había quedado nada, excepto lo que parecía ser un profundo cráter y el agua azul oscura. La bomba produjo una bola de fuego de más de 4 kilómetros de ancho. En comparación con el horizonte de Nueva York, esto significa que con el Empire State como punto cero, la bola de fuego se extendería desde Washington Square hasta Central Park, quemando una cuarta parte de la isla de Manhattan en un instante. La bomba, que hizo un cráter de aproximadamente 1,5 kilómetros de diámetro, fue cientos de veces más destructiva que las bombas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki. Todo lo que se encontraba en un radio de 4,5 kilómetros fue destruido totalmente. Se registró un daño entre severo y moderado después de 11 kilómetros. Los efectos destructivos laterales fueron los mayores logrados por un solo artículo explosivo. El daño ligero llegó hasta los 16 kilómetros. El 5 de marzo de 1953, la Unión Soviética hace duelo por la muerte del premier Joseph Stalin. Stalin presidió el ascenso como una de las supremas potencias industriales, políticas y militares del mundo. Cuando era joven en la colonia rusa de Georgia, Stalin estudió para sacerdote, pero fue atraído por el socialismo. El destino de Stalin fue sellado cuando conoció a Vladimir Lenin en 1905. Se involucró en el movimiento bolchevique y en la Revolución de Octubre que dio origen a la Unión Soviética. Stalin también utilizó la propaganda y un culto de personalidad para seducir y controlar al pueblo soviético. Reemplazó la religión organizada con la alabanza a los héroes comunistas, incluyendo a Lenin y a sí mismo. En retratos y fotografías, Stalin era mostrado como un gran líder benevolente que cuidaba a su pueblo. La fe del pueblo soviético en el liderazgo de Stalin, como se notaba en estas imágenes, sería pronto puesta a prueba por la invasión de Adolf Hitler a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. El 2 de marzo de 1953, Stalin sufrió una hemorragia cerebral y falleció 3 días después. Los años posteriores a su muerte vieron una marcada reducción de la brutalidad extrema que definió su régimen. En 1956, Nikita Khrushchev destruyó el mito de Stalin cuando denunció al líder y sus crímenes ante el 20º Congreso del partido. Stalin dejó una gran sombra sobre los futuros líderes del Imperio Soviético. Creó una superpotencia, pero también había plantado las semillas de su destrucción. Aunque actualmente Rusia lucha con una cantidad de problemas heredados de la era soviética, muchos rusos extrañan la estabilidad y el orden que existía bajo el gobierno soviético. Mientras lucha experimentando con la democracia, Rusia mantiene el fantasma de su cruel y enigmático líder.
25 de febrero de 1954. El senador Joseph McCarthy tomó el control del ejército de los Estados Unidos. Extendió citatorios a los oficiales del ejército, impuso a un general brigadier y acusó al ejército de ofrecer un retiro honorable a un supuesto simpatizante comunista. Era el principio del fin de lo que se conoce como macartismo. El senador por Wisconsin Joe McCarthy había estado explotando el temor de la nación por el comunismo para su beneficio. Los norteamericanos no solo temían a la Unión Soviética, sino que temían que los comunistas se introdujeran en el gobierno en un intento por trastornar a Estados Unidos. Y McCarthy era el hombre con mayor responsabilidad en el reforzamiento de dichos temores. El término macartismo se volvió sinónimo de cacería de brujas, el acto de hacer cargos serios pero insustanciales contra la gente en la vida pública. La cacería de brujas de McCarthy empezó en 1950, cuando anunció que tenía una lista de 205 reconocidos comunistas empleados por el Departamento de Estado. Sus cargos condujeron a años de investigación del Senado y el gobierno, y fueron responsables de que mucha gente perdiera su empleo y fueran puestos en una lista negra en las industrias en donde trabajaban. Se destruyeron reputaciones, se deshicieron familias y la condena popular fue dirigida hacia quienes eran acusados por McCarthy. Su ruina empezó cuando dirigió sus acusaciones contra el ejército norteamericano y las audiencias fueron televisadas a nivel nacional por primera vez. Finalmente el público norteamericano pudo verlo en acción. El ejército norteamericano fue violentado por las acusaciones de McCarthy. Este incluso acusó al presidente Eisenhower de traición. Después de casi un mes de procedimientos, el Senado encontró que el senador McCarthy había actuado de manera que denominaron insolente y reprensible. El comité dirigido por el senador Watkins de Utah escuchó tantos testimonios que tuvo que utilizar un carrito para transportarlos. El 2 de diciembre el Senado votó 67-22 a favor de censurar a McCarthy por conducta improcedente de un senador. Pronto McCarthy fue visto, incluso por quienes lo apoyaban, como un hombre sin sentido de la decencia. Su popularidad declinó rápidamente. Murió en menos de 3 años por cirrosis hepática, terminando así la pesadilla nacional conocida como la era McCarthy. Y su caída se inició el día 25 de febrero de 1954. El 31 de octubre de 1956, las tropas británicas, francesas e israelíes invadieron Egipto en lo que resultaría ser un intento vano de arrebatar el control del Canal de Suez a Egipto. Solo 6 semanas antes, gracias al acuerdo base del Canal de Suez, las tropas británicas habían salido de Egipto tras 72 años de ocupación. El canal, de 160 kilómetros de largo, había sido construido por los franceses en 1869. En el momento del retiro de tropas en 1956, Egipto vendió todos sus intereses a Reino Unido y el Canal de Suez pasó a ser propiedad del gobierno inglés y los accionistas franceses. El tratado original establecía que el control del canal pertenecía a los constructores hasta 1968. Pero este acuerdo fue roto por el presidente egipcio Nasser, que, molesto por el rechazo de Estados Unidos y Reino Unido para apoyar un nuevo proyecto de desarrollo mayor, se vengó. El ejército egipcio no era contrincante para las fuerzas invasoras combinadas. Israel controló todo el Sinaí en un día y las fuerzas franco-británicas rápidamente capturaron el canal. El clamor internacional contra la invasión fue veloz. Estados Unidos fue muy crítico con sus aliados tradicionales, conduciendo un movimiento de censura en las Naciones Unidas. Se aprobó la resolución y la lucha llegó a su fin 7 días después de comenzar. 2 semanas después, las tropas de las Naciones Unidas se desplazaron a la zona del canal, en donde se quedarían como una fuerza de paz durante los siguientes 10 años. Egipto sufrió mucho durante la lucha, hubo muchas bajas y Port Said estaba arrasado. El canal fue considerado inútil durante meses. Egipto fue forzado a pagar 81 millones de dólares a restituirse a los accionistas del canal, pero el canal era de ellos. Israel también fue forzado a regresar todo el territorio que había capturado. Gracias a las Naciones Unidas, Egipto volvió una derrota militar en una gran victoria política. Al amanecer del 4 de noviembre de 1956,
1000 tanques soviéticos entraron al centro de Budapest para sofocar una revuelta que había traído esperanza, libertad y un nuevo estilo de gobierno al pueblo de Hungría. El levantamiento contra el dominio soviético se había iniciado algunas semanas antes. Por primera vez desde la toma comunista al final de la Segunda Guerra Mundial, la bandera nacional húngara fue desplegada abiertamente y las odiadas banderas rojas fueron quemadas. A los partidarios se les unieron elementos del ejército húngaro, y cuando no estaban luchando lado a lado, el soldado a menudo entregaba sus armas a los revolucionarios, incluyendo sus tanques. Lo que se inició como una pequeña protesta antisoviética se volvió una guerra en todo su esplendor. Mientras que algunos miembros de la línea dura del Politburó húngaro querían que los soviéticos ayudaran a extinguir la rebelión, otros pedían el compromiso. Ahora había cientos de miles de personas marchando por las calles de Budapest. Al principio el premier Henry Nagy parecía apoyar la revolución, pero pronto estaba dirigiendo a la policía secreta en contra de quienes lo apoyaban. Incluso mientras los funcionarios rusos estaban negociando públicamente el retiro de las tropas soviéticas de Budapest, se hacían planes de un ataque a gran escala en Moscú. El guante de terciopelo estaba por ser retirado del puño de hierro. La brutalidad de ese día no solo ayudó a que los disidentes apoyaran a los húngaros, sino también condujo a la condena mundial y a la censura por parte de las Naciones Unidas. Después de 8 semanas de valiente resistencia, los patriotas húngaros se enfrentaron con la inevitable vida soviética. Más de 50.000 murieron en la lucha. El premier Nagu fue ejecutado por haber demostrado inicialmente simpatía por la causa de los revolucionarios. A pesar del brutal aplastamiento de la revolución, el pueblo de Hungría no se rendiría. Tomaría aún 30 años, pero finalmente ganarían su libertad. El 15 de septiembre de 1959, el líder soviético Nikita Khrushchev llegó a Estados Unidos. Era la primera visita de un cabeza de Estado soviético a Estados Unidos. El viaje de Khrushchev era una mezcla de asuntos oficiales y visita. En la agenda había reuniones con el presidente Dwight Eisenhower y un viaje por el país. La visita llegaba 4 años después de que Khrushchev denunciara a Stalin y la represión soviética del levantamiento húngaro. Debido a que Khrushchev se enfrentaba por primera vez cara a cara al pueblo norteamericano, la recepción fue fría. Más de 10 años de guerra fría e histeria habían hecho que la mayoría de los norteamericanos estuvieran temerosos y se sintieran desconfiados de las intenciones de Khrushchev. Posteriormente, Eisenhower y Khrushchev se reunieron en el refugio privado de Ike en Camp David, en donde hablaron de muchos temas, incluidos los derechos occidentales en Berlín. Después de una exitosa reunión con Eisenhower, Khrushchev se dirigió a la ciudad de Nueva York a una reunión en las Naciones Unidas. Allí fue recibido por un grupo más animado de norteamericanos que estaban protestando por la represión soviética en Ucrania. En su discurso a los delegados llamó a las naciones del mundo a un desarme en 4 años. Cuando Khrushchev llegó al sur de California, tuvo lugar el momento de mayor tensión del viaje. Los temores del Departamento de Estado norteamericano hicieron que Khrushchev no visitara Disneylandia, a pesar de que era su intención. Molesto porque no se le daba la oportunidad de ver el reino mágico, se reconfortó con la visita al set de la película Can Can en Hollywood. Aunque la visita de Khrushchev fue un relajamiento en las relaciones este-oeste, las tensiones se incrementarían en los siguientes años con el derribo de un avión espía norteamericano dentro del territorio soviético, la construcción del muro de Berlín y posteriormente la crisis de los misiles en Cuba. Esto llevaría a los dos países y al mundo cerca de la guerra nuclear. La crisis de los misiles tuvo un efecto sosegador en ambos lados y condujo a la firma del Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares en 1963. La visita de Khrushchev fue el mayor paso para la coexistencia pacífica con Occidente. Pero estas acciones conciliatorias molestaron a los soviéticos de línea dura y la remoción de Khrushchev del poder en 1964 señaló el regreso a las relaciones más frías entre las superpotencias. One small step for man, one giant leap for mankind.